habíamos estipulado en la derivación implícita que podemos expresar la función con las variables dependiente e independiente mezcladas, que era la forma implícita de la función, de cualquier otra función, y que podíamos derivarla a partir de esta forma, ¿no? Que tendríamos que utilizar la regla de la cadena para obtener la derivada de f respecto de x. Pues era la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Eso es lo que habíamos contemplado para poder calcular algunas derivadas implícitas. De hecho, no calculamos muchas, nada más calculamos como 2, si no mal recuerdo. Pues vamos a realizar las derivadas implícitas de un par de funciones. Las funciones que vamos a utilizar son estas. Dos x sobre y más 2y sobre x es igual a 3xy. Bueno, pues es una función en forma implícita y lo que debemos obtener pues es la derivada de y respecto de x. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar esta función igualada a una constante. En este caso, lo único que hacemos es todos los términos que tengan x y y los pasamos de un lado. Entonces tendría, por ejemplo, 2x entre y más 2y entre x menos 3xy, esto es igual a 0. Entonces lo único que hice fue todos los términos que contengan x y y, los pasé de un lado. En este caso sería del lado izquierdo. Y pues dense cuenta que la forma que tengo aquí, pues es la misma que tenemos acá, que vendría siendo una función en términos de x y y igualada a una constante k. Pues la constante es 0 en este caso. Si tuviésemos alguna otra constante ahí, pues sería igualada a esa constante, pero pues en este momento no la tenemos de esa forma. Bueno, pues vamos a aplicar la derivada. Pero antes, los cocientes los voy a expresar de otra forma, para que sea un poco más simple el que apliquemos la derivada. ¿Cuál es la razón? Cuando calculamos la derivada de un cociente, pues ya habíamos visto que la regla de derivación es un poquito complicada, ¿no? El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Esa era la regla que encontramos. Una forma alterna de calcular la derivada de un cociente, pues es que el denominador lo expresemos en términos de un exponente negativo, así como tenemos la expresión aquí. Entonces, de esta manera, pues ya tendríamos el producto de dos funciones, la función 2x y la función y a la menos 1 en un sumando, y la función 2y y x a la menos 1 en el otro. Con esto, pues podríamos incluso aplicar la regla del producto de funciones, que al menos desde mi perspectiva es menos complicada. Bueno, pues vamos a ver. Así es como tengo a esta función ya expresada en términos de denominadores con exponente menos 1. Entonces voy a derivar. Aplicamos la derivada respecto de x pues tenemos que aplicarla a ambos lados de la igualdad.
Bueno, ahí está. A ambos lados de esta igualdad aplicamos la derivada. Podemos utilizar la linealidad. Y tengo la derivada de esta más la... Es más, por linealidad, pues recordemos que los escalares salen de la derivada. Tendríamos esta derivada, este primer sumando, este segundo sumando, y pues la derivada de 0 sigue siendo 0. Y ahí lo tenemos. Tenemos entonces ya aplicada la regla de linealidad para la derivada. Entonces vamos a derivar cada uno de estos que ustedes pueden observar que son productos. Tenemos 3 sumandos de producto. Entonces primero voy a derivar esta. Como es un producto, pues sería la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Bien, entonces, ¿qué se obtiene respecto a estas derivadas? A ver, este se queda como x. ¿Cuál es la derivada de y a la menos 1 respecto de x? Pues aplicamos la regla de la cadena, ¿no? Lo que teníamos acá. Entonces, derivo respecto a y. ¿Cuál es la derivada de y a la menos 1? A ver, menos 1, que sería el exponente como coeficiente, por la función elevada a una unidad menos, ajá. Y como estamos aplicando la regla de la cadena, pues por la derivada de y. Aquí le puse un igual que no debería ir igual. Más bien aquí sería la derivada de x. Bien, entonces ahí ya tengo la derivada. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. De ahí salió ese menos y a la menos 2. Aplicando la regla de la cadena, pues obtengo la derivada de y respecto de x, que está ahí representada como y', más y a la menos 1. Y la derivada de x respecto de x, ¿cuánto es? Uno. Por y a la menos 1, pues se queda y a la menos 1. Nada más reescribiendo un poco mejor, esto me quedaría como menos x y a la menos 2, y' más y a la menos 1. Ya tenemos ahí la primera derivada, el primer sumando. Tenemos que calcular los otros dos. Pues calculemos esta otra derivada. Entonces, derivada respecto de x, de y por x a la menos 1. Otra vez aplicamos la regla del producto. Primera por derivada de la segunda, más segunda por derivada de la primera. Bueno, ¿cuál es la derivada de x a la menos 1?
menos x a la menos 2. Exacto. ¿Y cuál sería la derivada de y? Pues y' nada más. Y reescribiendo un poquito la derivada, listo. Ya tenemos lo que vendría siendo la derivada del segundo sumando. Y además nos hace falta la derivada del tercer sumando. ¿Y el tercer sumando cuál era? La derivada de x por y. Entonces, este tercer sumando desarrollemos su derivada rápidamente. Otro producto. Y entonces obtenemos la derivada de y respecto de x, pues es y', más la derivada de x respecto de x es 1 por y. Y listo, ya tenemos las derivadas de los tres sumandos. Entonces, lo que necesitamos hacer es simplificar todos los términos que se puedan simplificar y después pues ya nada más despejamos la primera derivada. Pues voy a poner ya todo junto. Y para no escribir otra vez, ya nada más voy a copiar estos. Entonces los coeficientes eran 2, 2 y menos 3. Que serían que está multiplicado por 2. Que también está multiplicado por 2. Aquí voy a poner el más. Y pues este último. Pero este está multiplicado por menos 3. Bueno, pues ya nada más vamos a reducir algunos términos. Entonces, voy a reducir primero, factorizar los términos que tengan... pero esto sigue siendo igual a 0. Los términos que tengan
y'. Entonces, los términos que tienen y' son este y este. Entonces, observen la factorización que me va a quedar. Primero, y' en el primer término me quedaría menos 2x y a la menos 2. Si están de acuerdo que este primer término después de factorizar y' me queda de esa forma. El segundo término al factorizar de aquí y' me quedaría más 2x a la menos 1. Y de este lado me quedaría menos 3x. Esos son los términos que tiene y'. Más los términos que no tienen y'. Entonces serían este, que está multiplicado por 2. Este, que también está multiplicado por 2. Y este, que está multiplicado por 3. Y esto sigue estando igualado a 0. Ah, pero aquí ya tengo un error. Este. Es 2 dentro del paréntesis. Porque recordemos que el término pues es el que se encuentra acá, que está multiplicado por este 2. Entonces nada más corrigiendo eso. Ya tengo entonces todos los términos que tienen y' en una parte, en una de estos términos, y los que no tienen y' de este lado. Entonces lo único que voy a hacer pues es despejar la derivada, y de esta forma pues esto me quedaría como menos, al tomar este término y pasarlo del otro lado donde está el 0, de ahí viene ese signo menos. 2y a la menos 1 menos 2yx a la menos 2 menos 3y. Y todo esto dividido entre el cociente que está acompañando a la derivada. Entonces, este término que está multiplicando a la derivada, para despejarlo, pues debo pasarlo del otro lado dividiendo. Y ya tengo la derivada en y. Aquí la desventaja de la derivada implícita, pues es que sí es un poquito trabajosa. Sí va a ser bastantes los pasos que se tengan que desarrollar, y depende mucho de la función, porque si la función fuese un poquito más simple, no tendríamos tantos inconvenientes para calcular la derivada implícita. Pues vamos a ver un ejemplo, un último ejemplo de derivación implícita, pero aplicado a una función explícita. Por ejemplo, yo tengo que y es igual a x elevada a la seno de x. ¿Cómo calcularían la derivada de esa función? ¿Vimos alguna regla? Con la cadena, sí, utilizaríamos regla de la cadena, pero ¿qué otra regla tendríamos que utilizar para la regla de la cadena? ¿Vimos alguna regla de derivación para funciones de esa forma? Podríamos utilizar la exponencial.
Pero en la función exponencial tenemos una base e. Hasta el momento nada más hemos visto la de la base e. De hecho, con el proceso que vamos a ver en este momento, vamos a ver la derivada de una exponencial tal cual. Pues vamos a hacer esto. Para no manejar exponentes, voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de y de un lado y logaritmo natural de x a la seno de x del otro lado. Por propiedades de logaritmos, el exponente pasa como coeficiente y me queda el logaritmo natural aparte. Y esto sigue siendo logaritmo natural de y. Pues aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedo aplicar la derivada implícita porque a final de cuentas esta función está en forma implícita. Es decir, tomaría la derivada respecto de x del logaritmo natural de y de un lado, y esto tendría que ser igual a la derivada respecto de x de seno de x por el logaritmo natural de x. Entonces, aquí tendría como tal la regla del producto. Y vean que en lugar de tratar de investigar una regla para calcular la derivada de x a la seno de x, pues lo que puedo hacer con la derivada implícita, la derivada logarítmica, que es como le conocemos en este caso, podemos calcular solo la derivada de un producto. Ahora, aquí no puedo usar la derivada de la función exponencial, porque la derivada que vimos de la función exponencial pues tiene como base al número e, que es una constante, y aquí x, no es una constante. Tampoco puedo aplicar directamente la derivada de la función potencia, porque en esa derivada solamente se puede aplicar con exponentes constantes. Este exponente no es constante, por lo tanto no lo puedo aplicar directamente con la regla de la función potencia. Entonces, si yo aplico la derivada logarítmica, pues es más rápido que lo haga de esta forma, porque nada más calculo la derivada de un cociente. Entonces, observen lo que me va a quedar. La derivada del logaritmo natural de y, pues es 1 sobre y por la derivada de y, de acuerdo a como hemos visto la derivada implícita. Y esto tendría que ser igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y pues entonces, la derivada del logaritmo natural, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Exacto. 1 entre el argumento del logaritmo por la derivada del argumento del logaritmo. La derivada de x pues es 1, entonces se queda como seno de x entre x más la derivada del seno de x coseno. Entonces me quedaría logaritmo natural de x multiplicando a coseno de x. Y para calcular la derivada, pues yo nada más despejo. Y' es igual a y, que multiplica el seno de x entre x, más logaritmo natural de x, coseno de x. Listo. Ahora, para tener la derivada completa, pues recordemos que y es esta parte. Entonces, pues la tengo que sustituir de vuelta en
en la función. Y' es igual a x e a la seno de x por todo lo que nos dio de la derivada. Y listo, ya calculamos la derivada. Ya tenemos entonces la derivada de esta función x a la seno de x. Entonces, así, de manera general, yo tengo a la función y, que es u a la v. Es mi función u elevada a mi función v. Y entonces obtengo, si aplico la derivación logarítmica, primero aplico el logaritmo natural de un lado, que es y, igual a v por el logaritmo natural de u. Y calculamos la derivada. Entonces, derivada respecto de x de logaritmo natural de y es igual a la derivada respecto de x de v por logaritmo natural de u. Bueno, de un lado, pues ya vimos que nos va a quedar. Nos va a quedar 1 entre y por y', que es la derivada del logaritmo natural de y. Del otro nos va a quedar primero por la derivada del segundo más segundo por la derivada del primero. Ahora, aquí voy a expresar ya en términos de la notación de Lagrange. Me quedaría y' sobre y, que sigue siendo la parte izquierda, es igual a v. La derivada del logaritmo natural de u, pues es 1 sobre u por la derivada de u. Y el otro es más logaritmo de u por la derivada de v. Y voy a multiplicar a ambos lados de la igualdad por y. De esta forma me va a quedar esto. Y' es igual a y por v por u' sobre u más y por el logaritmo natural de u por v'. Y recordemos que nuestra función original y, pues es esta. Esta es la función original y igual a u, v. U a la v. Entonces, pues sustituyo de tal forma que me va a quedar esto. La derivada sería igual a u a la v por v por u' sobre u más y, que en este caso es u a la v por logaritmo natural de u por v'. Ahora nada más voy a aplicar un poquito de leyes de exponentes. Y el primer sumando me queda así, u a la v menos 1, considerando este denominador con exponente menos 1. Y del otro lado, pues me va a quedar u a la v, v', logaritmo natural de u. Y pues ya tengo la derivada de una función exponencial. Esta es la derivada de la función exponencial de manera completa de una función elevada a otra función. Y entonces pues ya podemos calcular la derivada de algo elevado a la otra cosa, no importando cuál sea la base, no importando cuál sea el exponente, ¿no? Como ejemplo,
Ejemplo de aplicación de esta nueva regla de derivación que encontramos. Voy a decir que u a la v es igual a, pues por ejemplo, 2 a la x. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría como u a la v menos 1, es decir, 2 a la x menos 1, por v, que es x, por la derivada de u, en este caso u es 2, es la base, la derivada de 2, pues es 0, más u a la v, 2 a la x, por la derivada de v, en este caso v es el exponente, entonces la derivada de x pues es 1, ya ni la voy a escribir, por el logaritmo natural de u, que es la base, pues en este caso sería 2, y entonces pues ya encontramos que la derivada de cualquier función exponencial, 2 a la x, pues es igual al logaritmo natural de 2, que multiplica a 2 a la x. Es más, lo voy a poner al revés para que no se preste a confusiones. Y todo debido a que 0 por todo este término, pues me da 0. Y pues ya tenemos una regla de derivación más, que sería la derivada de una función elevada a otra función. Esta que tenemos aquí. Bien. A ver, ya estoy aquí en GeoGebra. Entonces, lo que voy a hacer aquí en GeoGebra es colocar una función. Voy a poner la función f de x. Y pues esta función me la estoy inventando en este momento. X cuadrada más la raíz de x más 1 menos e a la x. Bueno, y me devolvió esta función. Esta es la función f de x que les escribí ahí. Bueno. A ver, lo que voy a hacer es decirle a GeoGebra que me calcule la derivada de f. Entonces, ahí tienen la derivada de f. Voy a ocultar esta. Y observen que la derivada de f, pues también me devolvió una función un poquito más complicada, ¿no? Pero pues sigue siendo una función con una gráfica. Entonces, lo que le voy a pedir ahora es, ya que la derivada de f me dio otra función, pues es susceptible de volverla a derivar, que vendría siendo esta. Y entonces observen que el derivar a la derivada pues me devolvió otra función con su respectiva gráfica. Y así me puedo ir a la derivada de la derivada de la derivada, la puedo obtener otra vez. Y tengo otra función con su respectiva gráfica. Y puedo obtener la derivada de la derivada de la derivada de la derivada de la derivada. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces todas estas funciones con sus respectivas gráficas podemos asumir que son la derivada de alguien más. Incluso la función f original, que es precisamente lo que ustedes van a contemplar en cálculo integral. Que una función es la derivada de otra función y por lo tanto se podría obtener la función original, ¿no? La original como tal. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a conocer como las derivadas de orden superior. Tengo una función f. Esta función la puedo meter a la derivada, le aplico la derivada y obtengo una función f' de x. Entonces, cuando yo derivo una función, obtengo otra función. Y esta otra función
pues puede entrar nuevamente a la derivada. Y en este caso voy a obtener lo que es la segunda derivada. Entonces, cuando le aplico la derivada a una derivada, pues esta es la que le llamamos la segunda derivada. Y como la segunda derivada pues también va a ser una función, la puedo meter a la derivada nuevamente, me va a devolver otra función y pues esta va a tener un nombre muy original, ¿no? Que es la tercera derivada y así sucesivamente. De tal manera que todas las derivadas superiores a la primera es lo que vamos a llamar como las derivadas de orden superior. Y pues en general las derivadas de orden superior nos ayudan a encontrar todo lo que se conoce como optimización de funciones, es decir, máximos y mínimos. Eso es una optimización de funciones. Obtener un volumen máximo, obtener una longitud mínima, obtener un volumen mínimo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, todas estas derivadas también nos ayudan a definir lo que son las ecuaciones diferenciales, que son todas aquellas ecuaciones que involucran derivadas. Entonces ya no solamente voy a involucrar incógnitas, sino que voy a involucrar funciones incógnitas en las ecuaciones diferenciales. Y estas derivadas de orden superior no solamente se presentan en funciones de una sola variable, que son las que estamos viendo, también se presentan en funciones multivariable. Nada más que ahí ya tendrían toda una teoría sobre lo que se conoce como derivadas parciales mixtas cuando hablamos de derivadas de orden superior, ¿sí? Entonces, en general nada más utilizamos dos tipos de notación para las derivadas de orden superior. La notación de Lagrange, que la denotaríamos como f a la n de x. Esta es la que le llamamos derivada enésima. Y la notación de Leibniz. En general esas son las únicas notaciones que utilizamos para las derivadas de orden superior. No utilizamos otras derivadas, por ejemplo la de Newton, porque recordemos que las derivadas en notación de Newton pues utilizan un punto por encima de la función. Entonces, si yo quiero calcular la derivada enésima, pues no voy a poner n puntos aquí arriba. Eso sería bastante impráctico. Entonces, por eso es que se prefiere o la notación de Lagrange o la notación de Leibniz para calcular las derivadas enésimas, ¿sí? Entonces, esta notación pues no la vamos a usar. Pues ahora sí, vamos a dejar un poquito de lado toda la teoría sobre derivadas y vamos a dedicarnos a aplicarla directamente. Y para esto tenemos dos tipos de aplicaciones de la derivada. Lo que son las aplicaciones geométricas y lo que son las aplicaciones físicas. Bueno, recordemos que la derivada siempre nos denota cambio. Todo lo que sea derivada nos va a indicar, nos va a dar una noción del cambio en una función, en una magnitud física, en un lugar geométrico, etc. Entonces, el cambio denotado por la derivada lo podemos aplicar
tanto a lugares geométricos, como podrían ser curvas, como a problemas físicos, cantidades físicas, como podría ser la velocidad, la aceleración, la variación de temperatura respecto de algún otro parámetro, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en lo que nos vamos a centrar el día de hoy y parte de la clase de mañana es en las aplicaciones geométricas. Mañana nos vamos a centrar en la segunda parte de la sesión en aplicaciones físicas y vamos a concluir esta parte de aplicaciones físicas el próximo jueves, para que el jueves veamos otro tipo que no es tan conocido de la derivada, pero que es muy útil y que se conoce como aproximaciones. Es decir, vamos a utilizar la derivada para aproximar cantidades. Y esta también está relacionada con lo que vendría siendo el cambio. Entonces, estas van a ser las tres aplicaciones que vamos a ver respecto de la derivada. Aplicaciones geométricas, aproximaciones, aplicaciones físicas y aplicaciones para aproximaciones. Bueno. Pues entonces, para comenzar con lo que son las aplicaciones geométricas, me voy a ir directamente a la definición geométrica de la derivada. Y entonces yo puedo tener una función como esta. Tengo dos puntos, este y este. Este es el punto A. Este es el punto B. Y cuando dimos la introducción a derivada, pues encontramos que entre A y B puedo trazar una recta tangente. Una recta secante. Como esta, ¿no? Bueno. Ahora, les voy a cambiar su nombre. Y los voy a poner como X y X más delta X. Es decir, los voy a ir incrementando. De tal forma que lo que tengo aquí pues es este incremento. La distancia entre X y X más delta X pues es el incremento en X. Y por acá tendría un incremento en Y. Entonces, el objetivo de la derivada es hacer lo más pequeño posible este incremento en X. Es decir, que el incremento delta X tienda hacia 0. Cuando este incremento tiende hacia 0, es decir, que se dirige hacia este punto, es decir, vamos haciendo más pequeño ese delta X, pues entonces vamos a obtener en un punto en particular, voy a trazar otra vez la función, vamos a tener en un punto en particular, por ejemplo, aquí, si con dos puntos con un incremento de una magnitud, vamos a llamarla mayor, tenía una recta secante, cuando tengo un incremento que se está aproximando a 0, pues ya voy a tener una recta tangente. Y entonces aquí voy a tener el incremento en X, el incremento en Y. Y al calcular la derivada respecto de X de esta función, pues recordemos que nuestra definición nos decía esto. Y si ahora, en este punto, en este valor del dominio que le voy a llamar A, evaluamos esta derivada,
pues voy a tener que f' de a, es decir, la derivada evaluada en a, me va a devolver un número m. Y ese número m, pues es la pendiente de esta recta tangente. Es decir, y igual a mx más b. Entonces, geométricamente, como lo habíamos comentado en esa introducción de derivada, cuando yo tengo una función, la derivo y esa derivada la evalúo en un punto en particular, lo que obtenemos es la recta tangente a la función en ese punto particular, en ese valor específico del dominio. Y eso va a ser siempre para todas las funciones, no importa qué función ustedes tengan, siempre van a poder obtener la recta tangente a una curva en un punto a partir de la derivada. Obviamente, pues debemos considerar la característica que estudiamos la semana pasada de la derivabilidad, que pues la derivada al ser una función debe cumplir con un dominio. Entonces, forzosamente debe existir la derivada en el punto en la cual la estamos evaluando, ¿no? Y además, si tenemos funciones segmentadas, pues la derivada tendría que ser igual, tanto de un lado como del otro, para que así pudiésemos encontrar la característica de derivabilidad. Entonces, si yo quiero encontrar la recta tangente a una función, pues lo único que tengo que hacer es calcular la derivada y evaluarla en el punto determinado, ¿sí? Ahora, esta es la primera parte de lo que es la derivada, la parte geométrica. Ahora, como este curso se llama de cálculo y geometría analítica, cuando lleguemos a álgebra vectorial, y ya que sepamos lo que es un vector, etcétera, etcétera, ya vamos a poder darle un sentido vectorial a lo que vendría siendo la derivada. Entonces, la derivada no solamente es para funciones como estas, sino también para funciones vectoriales. Ya que veamos vectores y que tomemos ya de manera fuerte el tema de parametrización de funciones, que tiene que ver con los vectores, pues ya vamos a ver qué relación tiene la derivada con el álgebra vectorial. Bueno, pues entonces vamos a calcular la recta tangente a una función. Y para empezar, pues voy a comenzar con una función como esta. Y igual a el coseno de x por seno de x. Esta es la función que voy a utilizar. Y lo que voy a establecer en este momento es la derivada de la función y. Entonces, primero, y', pues es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Bien, ¿cuánto nos devuelve esto? A ver, la derivada del seno es el coseno. Por el coseno me queda coseno cuadrado de x. Bien, la derivada del seno, del coseno, es menos seno de x. Por seno de x me queda menos seno cuadrado de x. Vale. Pues ahí la tengo. Entonces, esta derivada evaluada en el dominio
de y igual a coseno de x seno de x, pues es la pendiente de la recta tangente. Es la pendiente de la recta tangente y igual a mx más b. Y entonces vamos a ver en GeoGebra que efectivamente, conforme voy evaluando esta derivada, pues vamos a obtener directamente la recta tangente a esta función y igual a coseno de x seno de x. Bien, ya estoy aquí en GeoGebra. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular. Bueno, primero voy a poner la función y igual a coseno de x por seno de x. Bien, ahí está. Aquí pueden ver la función. Esta es la función seno de x por coseno de x. Bueno, pero es más, le voy a poner aquí f de x directamente. Ah, ya no quiere. Bueno, a ver, la vuelvo a escribir. Coseno de x por seno de x. Ahí está. Bien. Calculo la derivada, ¿no? Que es precisamente la que calculamos hace un ratito. Coseno de x, seno de x. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar un deslizador A. En este caso nada más me interesa A que vaya de menos 5 a 5. Esta función coseno de x, seno de x, pues no tiene alguna restricción en particular. X puede tomar cualquier valor en radianes para evaluar el seno y el coseno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que hacen para calcular una recta si ya tienen la pendiente y tienen un punto? ¿Cómo sabemos que tenemos un punto? Pues porque yo tengo el valor de A, que es mi abscisa. El valor de la ordenada la voy a obtener a partir de f de A. Y vean que ahí tengo el punto P. Si yo muevo el deslizador, pues observen cómo este punto P va recorriendo la curva. Digo, la recorre a lo largo de todo el dominio. Aquí nada más le puse de menos 5 a 5 para que podamos ver única y exclusivamente este fragmento de la curva. Entonces, tengo un punto y tengo la pendiente. Voy a decir que M es mi pendiente. Entonces, esta va a ser f' en A. Ese va a ser el valor de la pendiente. Entonces, ¿cómo le hacen para calcular la recta tangente? O mejor dicho, ¿cómo le hacen para obtener la ecuación vectorial de una recta si tienen un punto y tienen su pendiente? A ver, me voy a pasar a la pizarra. A ver, la recta que quiero calcular es esta. ¿Qué datos ya tengo? Ya tengo la pendiente y tengo un punto P que tiene coordenadas XY. Eso quiere decir que ya tengo Y, ya tengo X y solamente despejo B. Entonces B pues tendría que ser igual a Y menos MX. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, de esta ecuación de la recta despejo esto. Bien, ahora,
De acuerdo a cómo se construyó el modelo en GeoGebra, ¿están de acuerdo que X es la abscisa A? ¿Y están de acuerdo que Y, la ordenada Y, es la función evaluada en A? Bueno, pues entonces vamos a sustituir estos dos valores en la pendiente. En la ordenada al origen. B habíamos dicho que es Y menos MX. Eso es lo que calculamos en la pizarra. Ahora, M, que es la pendiente, pues ya la tengo ahí. Ya ahí ustedes pueden observar que M es igual a F' de A. Y habíamos dicho que era la función evaluada en A. Y X, pues es el valor de A, que vendría siendo este. Esto es lo que me devolvería B. Entonces ya puedo construir mi recta. Voy a tener la recta Y igual a M por X más B. Y entonces ustedes pueden observar que justo en este punto, más me voy a acercar, aquí justamente únicamente en este punto P, esta recta que acabamos de construir pues es tangente a la curva. Me voy a mover un poquito sobre A para que vean cómo esto va avanzando y sigue siendo tangente, va siendo tangente, 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 tangente en todo momento conforme voy avanzando sobre el eje de las X. Ahí va tangente, sigue siendo tangente. Vean cómo va cambiando la recta conforme voy avanzando sobre la función. Pero la única característica es que en todo momento esta recta es tangente a la curva conforme va avanzando el punto P. Ya lo puedo hacerle zoom. Y pues ahí podemos ver cómo empieza a circular esta recta tangente conforme se va moviendo el punto por la función. Y pues ya hemos calculado la recta tangente a una curva en un punto dado. Ahora, la derivada pues siempre va a ser tangente en todo el dominio de la función. Recordando que siempre y cuando exista derivabilidad en cada uno de esos puntos, ¿no? Porque si no existe derivabilidad, pues no vamos a poder obtener la recta tangente. Bueno, y pues podemos calcular lo que vendría siendo la pendiente mediante la derivada evaluada en un punto y la ordenada al origen como f de a menos la pendiente por el punto A, que es donde estamos evaluando la recta, o estamos obteniendo la recta, el valor del dominio donde estamos obteniendo la recta, ¿sí? A ver, vamos a complicarle un poquito a esto. Y vamos a tomar la siguiente función. Es una función en forma implícita. Bueno, es una cónica. A ver, nada más repasando algo de cónicas. Así con la ecuación general de segundo grado que tienen ahí.
¿Ustedes pueden decirme qué clase de cónica puede ser? Es una elipse. Es una elipse porque los términos 9x cuadrada y 4y cuadrada son positivos, entonces debe ser una elipse. Bueno, entonces tengo esta función en forma explícita, en forma implícita. En este momento no me interesa si la función toma la parte positiva o la parte negativa. Lo que quiero es lo siguiente. Necesito las rectas tangentes cuando x es igual a 1. Entonces debo obtener las rectas tangentes a esta elipse cuando x es igual a 1. Si quiero una recta tangente, pues forzosamente debo acudir a la derivada. Toda recta tangente debemos obtenerla a partir de la derivada. Bueno, ahora, pues ya tengo que x es igual a 1. Y pues la verdad, no nos vamos a poner a despejar, a ver cuáles son las dos partes de la función en las cuales se puede evaluar x igual a 1. ¿Qué les parece si evaluamos directamente este 1 aquí para obtener los dos valores de y que satisfacen la ecuación? Creo que sería lo más rápido, ¿no? Bueno, es lo que yo creo. No sé ustedes qué piensen. A ver, denme una idea rápida sobre si es conveniente sustituir x igual a 1 en la ecuación de la cónica para determinar cuál es el valor de y que sepamos en qué puntos vamos a obtener como tal las rectas tangentes. No sé, ustedes díganme, ¿qué piensan? Voy a sustituir x en la elipse. Y entonces, si sustituyo x igual a 1, ¿están de acuerdo que el primer término me va a quedar como 9? Porque 9 por 1 al cuadrado pues sigue siendo 9. 36 por 1 es 36. Más 4y cuadrada menos 24y es igual a menos 36. Entonces, este menos 36 con este menos 36 se simplifican y voy a obtener a 4y cuadrada menos 24y más 9 igual a 0. Bien, ya tengo una ecuación de segundo grado. Esta la vamos a resolver por fórmula general porque no tiene solución exacta. Entonces, por fórmula general, y es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4a por c. Todo esto sobre 2a. Ah, cierto, este es menos 24. Sí, ya comprendí cuál fue mi error. Ahí está. Sí, de todos modos se vuelve positivo. Bueno, entonces... pues creo que está bien, ¿no? Bueno, a ver. Aquí las soluciones que nos va a dar de y son estas. 3 más menos
3 medios de la raíz de 3. Esas son las soluciones que nos va a devolver. Entonces, como les comenté, no son soluciones exactas. Ahora, para que manejemos las funciones tal cual, sin estar manejando las funciones, los valores tal cual, sin estar manejando las raíces, aquí los valores de y aproximados a 4 dígitos es 0.4019 y 5.5981. Esos son de forma aproximada estos valores, ¿sí? Entonces, vean que para x igual a 1 nos dio efectivamente dos valores, este y este. Bueno, entonces vamos a calcular las rectas tangentes a esta curva en esos puntos, en x igual a 1, y igual a 0.4019 y en x igual a 1, y igual a 5.5981. Entonces, me dio esos valores. Ahora, ¿cómo calculo la derivada? Ya sé los lugares, los puntos de la curva donde quiero calcular las rectas tangentes. Pero para calcular las rectas tangentes lo que necesito, pues es la derivada de la función. Les recuerdo, la función es esta. ¿Cómo calcularían ustedes la derivada de esa función? Derivada implícita, exactamente. Pues vamos a calcular la derivada implícita. Entonces, el proceso me indica derivando implícitamente. Entonces, voy a calcular la derivada implícita de esta función. La derivada de 9x cuadrada, pues es 18x. La derivada de menos 36x, menos 36. La derivada de 4y cuadrada, pues es 8y por la derivada de y. Y la derivada de menos 24y, pues es menos 24y'. Y la derivada de menos 36 es 0. Bueno, pues ya tengo la derivada implícita. Lo que voy a hacer pues es despejarla, ¿no? Entonces, voy a factorizar de aquí y'. Y todo lo que no tenga y' va a quedar del otro lado, es decir, (36 menos 18x). Y al momento de despejar la derivada, ya tengo lista entonces mi derivada implícita. Esta derivada implícita pues es la que vamos a usar como la pendiente de la recta tangente a la curva, de las dos rectas tangentes que nos va a dar para la curva, ¿sí?
Ahí tengo ya la curva en GeoGebra. Efectivamente, como ustedes me habían comentado, se trata de una elipse. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, primero, voy a poner los puntos que nos habían dado. Entonces, voy a poner al punto P, que tiene abscisa x igual a 1, que es el dato que nos habían dado, y ordenada era 0.4019, el primer punto. Entonces, observen que ahí me aparece P directamente sobre la elipse. El segundo punto, que le voy a poner Q, también está en 1, pero el valor de Y es... ¿Era qué? 5.981, ¿no? 59. 5981, cierto. Gracias. Ahí ustedes pueden observar que efectivamente son los dos puntos de la curva que se encuentran en x igual a 1 y pues efectivamente ambos se encuentran ahí. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es evaluar las derivadas. Me voy a pasar a la pizarra. Evaluar las derivadas en esos puntos. Entonces, si evaluamos la derivada en el punto P, esto me va a devolver 36 menos 18 por x, y recordemos que x vale 1. Y en el caso de la variable y sería 8 por 0.4, ¿qué? No me acuerdo. Acá está. 4019. Menos 24. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto sería este? Sería 36 menos 18, pues es 18. Arriba quedaría 18. Vale, lo voy a dejar así. Ahora, si calculo... A ver, si ahora evalúo el otro punto. Bueno, aquí arriba ya le voy a poner 18. Entre 8 por 5.5981. Sí, era 89, 59, 81, ¿verdad? Menos 24. ¿Eso cuánto nos devuelve? Lo mismo, pero positivo, exacto. Bueno, entonces, nos dio dos pendientes. Pues vamos a calcular entonces estas pendientes. Bueno, estas rectas tangentes. Las voy a poner ya directamente. A ver, entonces la recta era y igual a la pendiente, que por la derivada sabemos que es 866 en x, más la ordenada al origen. La ordenada al origen, recuerden que habíamos calculado como y, que en este caso vale 0.4019, menos la pendiente, que es menos 0.866, por el valor de x, que en este caso es 1. Y vean cómo efectivamente
es una recta tangente. Si calculo la otra recta, en este caso la pendiente era 0.866 en X más Y, que en este caso de Y vale 5.5918 menos la pendiente por el valor de X, que es 1, y vean cómo tenemos la otra recta tangente, ¿sí? Entonces, ya con esto, con un dato de la abscisa, pudimos forzar mediante la derivada implícita a calcular las rectas tangentes a esta elipse, a esta curva. Y lo podemos hacer con cualquier función. Podemos tomar una función, derivarla, encontrar la pendiente al momento de evaluar la derivada en este punto en particular, o en el valor que nos estén devolviendo, y ya con eso podemos encontrar la recta tangente.